En la lección de hoy vamos a trabajar el análisis de pedigrí y las herencias autosómicas. Entonces, ¿qué es un pedigrí? Los pedigrí se empleaban mucho antes de los estudios de genética humana. Eran y son empleados en su forma heráldica como árboles familiares, lo que conocemos como árboles genealógicos. Estos son diagramas que representan los parentescos entre familias preocupadas por la manutención de su estatus social y la integridad de su patrimonio en común, así como ciertas nociones míticas de pureza. De todas las familias, las más preocupadas por esto eran la nobleza y la realeza, aunque muchos otros grupos sociales, como los burgueses, en su afán de ser semejantes a los nobles, también emplearon los árboles genealógicos. La simbología de un pedigrí cambia dependiendo de su uso. Los empleados para la heráldica son muy artísticos. En términos de genética, los árboles genealógicos o pedigrís son herramientas que permiten analizar y realizar inferencias mediante el razonamiento hipotético deductivo de rasgos que se manifiestan a través de varias generaciones en una familia. Mediante esta herramienta es posible estudiar la genética humana sin recurrir a cálculos estadísticos que necesitarían cientos o miles de individuos. Los pedigrís empleados en ejercicios de lápiz y papel se construyen a partir de ejercicios mendelianos clásicos o muy semejantes en los que existen pocos rasgos y pocos caracteres generalmente. De hecho, la mayoría de los ejercicios se limitan al análisis de monohíbrido, en los cuales tenemos un carácter y dos o máximo tres rasgos. Los pedigrí son útiles para todos los modelos biológicos que, como el ser humano, poseen bajos índices de reproducción, como por ejemplo en perros, caballos, ganado, gatos, entre muchos otros. Sin embargo, antes de trabajar los problemas de lápiz y papel de los pedigrís, debemos acostumbrarnos a su simbología. Y solo vamos a mencionar los símbolos más comunes. En primera instancia debemos acostumbrarnos a los símbolos que determinan el sexo. Por lo general los machos son representados por cuadros y las hembras por círculos, aunque también podemos encontrarnos con el escudo y la lanza de Ares o Marte, dios de la guerra, para representar el macho, y el espejo de Venus para representar a la hembra. El rombo lo empleamos para determinar sexo indeterminado y el punto para determinar a un individuo que murió antes de poder determinar su sexo. El segundo grupo de símbolos hace referencia a los fenotipos y en solo un par de casos a los genotipos. Entonces, los fenotipos. Generalmente en los problemas de análisis de pedigrí solo tenemos dos fenotipos, afectado o no afectado. Es decir, los análisis de pedigrí se hacen para poder determinar cómo se hereda un determinado rasgo en una familia. Y ese rasgo de interés muy comúnmente es una enfermedad. De allí que se representa a los individuos que no están enfermos como no afectados y los individuos afectados como aquellos que presentan la enfermedad familiar. Los individuos no afectados van a tener sus símbolos cuadrado o círculo sin rellenar, mientras que los afectados, los que presentan la enfermedad familiar o la marca familiar, van a representarse rellenados sus respectivos símbolos. Aquellos genotipos portadores, o sea, heterocigotos, que portan el gen de la enfermedad familiar pero que no manifiestan síntomas, se denominan portadores y se representan con sus símbolos medio llenos. Finalmente, los muertos van a estar representados con una línea diagonal. En este caso son muertos de sexo conocido, en comparación con el muerto de sexo indeterminado. Comúnmente esos muertos de sexo indeterminado son abortos espontáneos. También debemos tener en cuenta que los portadores que son ligados al cromosoma X, que en el ser humano son mujeres siempre, se representan con un punto al interior del símbolo de la hembra, que es el círculo. El siguiente grupo de símbolos son los procesos. Entonces, los procesos más simples, debido a que estamos trabajando con problemas de índole reproductivo, son evidentemente el sexo, el coito, el acto sexual.
Entonces se representa el acto sexual como líneas horizontales que unen a un macho con una hembra. La línea doble se emplea para representar un coito endogámico, ya sea entre hermanos o primos con parentescos muy cercanos. En caso de que el acto sexual produzca descendientes, entonces representamos a la siguiente generación por medio de líneas verticales. En este caso, tenemos que los dos padres tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Por tradición, el hijo mayor se representa a la izquierda y los hermanos menores se van representando sucesivamente a la derecha. En caso de gemelos no idénticos o multicigóticos, entonces vamos a emplear líneas diagonales. En este caso, sabemos que ambos hermanos tienen la misma edad. Tenemos dos gemelos, un niño y una niña. El tercer caso es el de los gemelos monocigóticos o prácticamente idénticos. En este caso, la línea horizontal que une a los dos hermanos no representa un acto sexual, sino el hecho de que ambos comparten un patrimonio genético y un mismo potencial para tener las mismas características genéticas. Teniendo en cuenta la anterior tabla de símbolos, que igual van a poder ver en sus guías, vamos a estudiar el primer patrón de herencia, la herencia autosómica dominante. En este caso, los rasgos que se estudian mediante un pedigrí son generalmente enfermedades raras que se generan por mutaciones en un gen importante, lo cual genera un patrón de herencia semejante al mendeliano. Decimos semejante debido a que la probabilidad de existencia de fenómenos que la afecten, como la penetrancia, existen en la realidad. En cualquier caso, realizaremos el análisis asumiendo las condiciones de ejercicios de lápiz y papel, es decir, la presunción que estos caracteres de enfermedades siguen una herencia mendeliana perfecta sin penetrancia. De aquí en adelante llamaremos a la persona que expresa el rasgo anormal como un individuo afectado. Tenga en cuenta que la herencia autosómica dominante es aquella en la que el rasgo anormal es generado por un alelo dominante, el cual no presenta un ligamiento al sexo. Son características comunes de la herencia dominante que cada hijo afectado tiene al menos un padre afectado. Aproximadamente la mitad o más de los descendientes resultará afectado. El rasgo anormal ocurre sin importar el sexo y no hay salto entre generaciones. Entonces miremos un ejemplo para poder entender más este asunto. En el siguiente pedigrí podemos ver claramente que el rasgo afectado de la enfermedad familiar se presenta en la generación 1, en la generación 2 y en la generación 3. No hay salto entre generaciones. Ambos sexos lo pueden presentar. Una vez teniendo eso en cuenta, debemos expresar los genotipos posibles de cada uno de los miembros que se encuentran en el pedigrí, teniendo en cuenta que a algunos individuos no se les puede determinar sus genotipos completos. Lo primero que deberemos tener en cuenta es que vamos a trabajar este problema como si se tratara de un problema de análisis de monohíbrido. Significa que cada individuo va a contar únicamente con dos alelos del gen de importancia. Posteriormente, como estamos trabajando una herencia dominante, significa que todos los individuos afectados tienen al menos un alelo dominante. Adicionalmente, todos los individuos no afectados van a ser homocigóticos recesivos, ya que estamos asumiendo una penetrancia completa del alelo dominante. Una vez que hemos completado los genotipos que emergen por las condiciones de este caso, comenzaremos a analizar los problemas uno por uno. Comencemos por la primera hija, la hija mayor afectada. Tenemos que la niña hereda un alelo dominante, y ese alelo dominante proviene evidentemente de su padre, pero de la madre debe heredar uno de los dos alelos recesivos, no hay más opciones. El mismo razonamiento se aplicará a todos los que tengan al menos un alelo dominante en esta primer generación. Entonces, un alelo dominante que proviene del padre, de la madre heredará un alelo recesivo. Lo mismo esta hermana. Adicionalmente debemos tener en cuenta que este hijo es homocigótico recesivo. Significa que uno de los alelos recesivos provienen de su madre. Sin embargo, el otro alelo recesivo obligatoriamente tendría que provenir del padre.
significa que el segundo alelo del hombre de la primera generación es un alelo recesivo. Una vez teniendo esto, vamos a revisar. Tenemos ya la primera generación completa. La segunda generación está casi completa. Nos falta determinar el genotipo completo de esta mujer que viene de fuera de la familia pero que está afectada. Sin embargo, vamos a ver cómo están sus descendientes. Ambos descendientes son homocigóticos recesivos. Eso implica que uno de los alelos viene del padre, pero el otro de los alelos recesivos obligatoriamente debe venir de la madre. Eso significa que esta mujer debe ser heterocigótica. Ya tenemos completa la segunda generación y en la tercera generación lo único que nos resta es determinar el genotipo de la hija menor. Entonces, este alelo dominante obligatoriamente debe provenir de su madre. Eso significa que el segundo alelo debe provenir de alguno de los dos del padre, pero cualquiera de los alelos del padre es un alelo recesivo. Significa entonces que obligatoriamente esta niña afectada también será heterocigota. Y con esto hemos resuelto este pedigrí. El segundo caso que veremos en la lección de hoy es la herencia autosómica recesiva. En este caso sus características son las siguientes. Aparecen individuos afectados de padres no afectados. En este tipo de herencia se da el caso que comúnmente se denomina salto de una generación, un rasgo que estaba presente en algún abuelo, pero no en los padres y reaparece en el nieto. Básicamente es cuando aparece un rasgo como de la nada, que afecta a los dos sexos. La segunda característica es que en las familias afectadas, aproximadamente el 25% de los descendientes estarán afectados por el rasgo anormal. A los individuos se los clasifica como afectados recesivos homocigotos o portadores heterocigotos. Al ser una herencia recesiva, solo los genotipos homocigotos recesivos expresan el rasgo afectado y los heterocigotos son portadores y no presentan síntomas. Miremos un ejemplo para clarificar un poco este asunto. Bien, entonces en primera instancia, todos los individuos afectados van a ser denominados como homocigotos recesivos, mientras que todos los individuos que no están afectados van a portar al menos un alelo dominante. Una vez que completamos la etapa de las reglas generales, pasamos al análisis individual. Comencemos analizando la segunda generación para tratar de resolver la primera. El primer individuo, el primer hijo de este cruce es homocigoto recesivo. Significa que uno de los alelos recesivos los recibe del padre, pero el segundo alelo recesivo obligatoriamente debe provenir de la madre. Por lo tanto, la mujer de la primera generación va a ser heterocigota y portadora asintomática. Proseguimos entonces con la segunda hija. La segunda hija tiene un alelo dominante y obligatoriamente ese alelo dominante debe provenir de la madre. Por lo tanto, del padre tiene que heredar alguno de sus dos alelos recesivos. Por lo tanto, esta mujer también va a ser heterocigota y portadora asintomática. Y lo mismo, el mismo razonamiento se va a aplicar a todos los descendientes de este cruce que tengan al menos un alelo dominante, ya que ese alelo dominante lo obtienen de la madre y del padre obligatoriamente deben tener un alelo recesivo. Por lo tanto, este es heterocigoto y este es heterocigoto. Las dos hermanas que quedan son heterocigotas y por lo tanto portadoras asintomáticas. Ahora debemos resolver los individuos que vienen desde fuera de la familia en la segunda generación, pero para eso requerimos información de la tercera generación. Comencemos entonces con la primer familia que nos lleva a la tercera generación. El hijo mayor de esta primer familia es homocigoto recesivo. Eso significa que uno de esos alelos recesivos los obtuvo de su madre, pero el otro alelo recesivo obligatoriamente debe obtenerlos del padre. Significa que el padre de esta familia también es un heterocigoto portador asintomático. Esta hermana la resolveremos luego, ya que nos planteará un pequeño asunto estadístico. Vamos a resolver entonces la segunda generación, esta mujer que viene de fuera de la familia, empleando información de sus descendientes. Y el que nos da información completa es su hija menor, que es heterocigota recesiva. Y eso nos dice que uno de sus alelos recesivos proviene del padre afectado, pero el otro alelo recesivo debe provenir de su madre. Por lo tanto, esta mujer también es una heterocigota portadora asintomática. Ahora vamos con los casos que son realmente complicaditos en este tipo de pedigrís. Entonces tengo una mujer que porta al menos un alelo dominante, pero en este caso no podemos saber si ese alelo dominante proviene del padre o de la madre, y tampoco podemos saber si su segundo alelo es
un recesivo o es un dominante de su segundo parental. Lo único que podemos arrojar son probabilidades de que sea uno o lo otro. Y para ello debemos estar conscientes de cuáles son las probabilidades del cruce de dos heterocigotos en un cruce monohíbrido. Entonces, en el cruce de dos heterocigotos obteníamos la respuesta del binomio cuadrado perfecto. Sin embargo, en este caso de esta hija en particular, sabemos que no heredó el homocigoto recesivo. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades para el genotipo de este cruce. Esta niña puede ser homocigota dominante y la probabilidad de que lo sea va a ser de 1 entre 3. Porque recuerde que debemos sumar los coeficientes que quedan. 1 más 2 es 3. Por lo tanto, la probabilidad de que sea homocigoto dominante es de 1/3. Y la probabilidad de que sea heterocigota portadora asintomática va a ser de 2/3. Ahora analicemos estos dos descendientes. En ese caso vuelve a ser sencillo. Tenemos un alelo dominante que obligatoriamente proviene de la madre. Por lo tanto, el segundo alelo debe provenir de alguno de los dos del padre afectado y por lo tanto obligatoriamente hereda un alelo recesivo. Y el mismo razonamiento aplica a todos sus hermanos que porten al menos un alelo dominante. Y con esto hemos resuelto un pedigrí de herencia recesiva. En general, los pedigrís de herencia recesiva son un poco más complicados que los de herencia dominante debido a casos como el que presentamos en esta niña, en los cuales debemos expresar el resultado como posibilidades y probabilidades numéricas. No tenemos una certeza absoluta. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos los pedigrís con herencias ligadas al sexo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.